a un generador de vapor. Y bueno, pues ya hasta el momento hemos visto, de los ejercicios que hemos visto, si ustedes se han dado cuenta de los cálculos que requieren más conocimiento de procesos, son precisamente el determinar el CB de las válvulas que van a estar regulando vapor en un proceso. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el método gráfico de los dos archivos que les envié. De esos dos archivos que ustedes tienen en Teams, el que vamos a revisar aquí en clases es en el sistema inglés. Ya ustedes por su parte revisan el que está en el sistema internacional. ¿Por qué también ver en algunos momentos un método gráfico? Miren, cuando ustedes estén en algún proyecto dentro de procesos en los cuales no se puede tener acceso eh, con equipo como pueden ser computadoras, celulares, etcétera, etcétera, porque son áreas clasificadas. Entonces, en muchos casos, estos métodos gráficos son los que ustedes van a estar aplicando. Ahora, si este es el ejemplo de un fabricante que es ASCO, pero así como este fabricante, pues ustedes se pueden encontrar otros, otros métodos gráficos de algún otro fabricante o de alguna otra fuente de literatura. Y para esto, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta el momento, cuando ustedes vean esta parte de los métodos, como ustedes van a ver en este método gráfico, pues se van a manejar las presiones como presiones relativas, no vamos a manejar presiones absolutas. Y ahora, para ese método gráfico, ASCO también divide el cálculo del CB en tres partes. La primera que tiene que ver con el cálculo del CB para líquidos, CB para gases y CB para vapor. En este método gráfico del fabricante, ellos definen que el coeficiente de flujo de una válvula es el flujo requerido entre un factor de gráfica. Pero así como están definiendo esto, es para la aplicación en fluidos en fase líquida. ¿Sí? Entonces, cuando yo requiera conocer el CB para un líquido, esta va a ser mi ecuación. El flujo, ustedes lo van a obtener. ¿De dónde lo van a obtener? Pues ya de los datos de proceso en donde yo voy a instalar la válvula de regulación. Y el factor de gráfica, bueno, pues vamos a ver que ese factor de gráfica, ¿sí?, va a incluir a dos términos que ahorita vamos a comentar. Entonces, dentro de los ejemplos que vienen ahí en el documento que ustedes tienen, nos pide determinar el coeficiente de flujo para que circulen 20 galones por minuto de aceite. En este caso no nos están indicando qué tipo de aceite es, solamente nos están dando como dato que va a tener una gravedad específica de 0.9 y que se va a generar en nuestra válvula o en la válvula que se seleccione una caída de presión de 25 psi y la viscosidad es menor a 300 SSU. ¿A qué se refieren? Miren, cuando ustedes vean las viscosidades de aceites o de líquidos, incluso también de gases que tienen una viscosidad muy pequeña, pero la tienen, se van a encontrar que generalmente la viscosidad cinemático-dinámica ustedes la van a medir en Stokes o en, en Stokes, centi-Stokes, poise o centipoise. Pero también es muy común en la industria que ustedes se encuentren estas unidades, SSU. ¿Qué es lo que nos van a indicar las unidades SSU? Segundo Seibol universal. Y esos segundos Seibol universales
se determinan mediante una norma ASTM y un equipo específico para medir la viscosidad en SSUs. ¿Cómo va a ser mi coeficiente de flujo? Los galones por minuto que van a circular por la válvula, entre el factor de gráfica y el factor de gravedad específica. Ahora, todas las ecuaciones que vamos a utilizar para los líquidos van a estar basadas en flujo en galones por minuto, ¿sí? Y para el caso de que la viscosidad sea menor a este valor, no se va a requerir corrección por viscosidad. Incluso si ustedes revisaron esos documentos, no viene ninguna forma en cómo hacer esa corrección por viscosidad. Ya para eso, bueno, en el caso de la norma ISA 7501, ellos sí manejan correcciones por viscosidad, por número de Reynolds y otros tipos de factores que involucran dentro del cálculo de una válvula de control. Entonces aquí no vamos a requerir ninguna corrección. SSU se va a referir a lo que es la viscosidad cinemática. Porque recuerden que hay dos viscosidades, viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. Cuando hablemos de SSU, tenemos que es viscosidad cinemática. Se utiliza precisamente un viscosímetro Sable para determinar esta viscosidad en estas unidades. Le pueden llamar SUS o SSU, que serían segundos Sable universales o según, ahora sí, que en ambos casos son segundos Sable universales. Aquí, ¿qué se hace cuando se determina la viscosidad con este viscosímetro? Se incrementa la temperatura del líquido, un valor deseado, y se hace pasar por un orificio calibrado, un orificio que es de un diámetro muy pequeño. Las temperaturas que se manejan generalmente son 77 grados Fahrenheit, 100 grados Fahrenheit, 122 grados Fahrenheit y 210 grados Fahrenheit, que equivalen a 25 grados Celsius, 37.8 grados Celsius, 50 grados Celsius y 98.9 grados Celsius. Y esto se determina mediante la norma ASTM de 2161. Es con la que se van a determinar la viscosidad en estas unidades. Ahora, ¿cómo se determina el factor por gravedad específica FSG? Aquí en este caso, en el eje de las X de esta gráfica que viene en el documento, ustedes van a tener el valor de la gravedad específica del fluido. Por ejemplo, en este caso, se está manejando una gravedad específica que puede ir de 0.5 a 1.5. Una vez que yo ya conozco la gravedad específica del fluido, la voy a ubicar sobre el eje de las X, voy a trazar una recta y en donde cruce la curva, voy a trazar otra recta perpendicular a la primera para que me determine el factor por gravedad específica. Y este factor por gravedad específica es igual al inverso de la gravedad específica, a la raíz de la gravedad específica, a una condición de 14.7 PSI y 60 grados Fahrenheit. Entonces, para este caso que nosotros tenemos aquí, nos dice que vamos a tener una gravedad específica de 0.9. Nos vamos a ubicar en este valor. Se traza la línea donde cruzamos la curva. Trazamos ahora una línea perpendicular a la primera y en donde cruce el eje de las 10, vamos a tener lo que es nuestro factor de gráfica.
y ya este va a ser de aproximadamente 1.05. Entonces, vean aquí, ¿qué puede pasar también al momento de que en alguna ocasión pudieran estar ocupando un método gráfico? Generalmente esos métodos van a partir de ecuaciones que ustedes van a conocer. Vean, aquí me dicen que ese factor por gravedad específica es el inverso de la raíz cuadrada de la gravedad específica. Si ustedes hacen esta operación, van a tener este valor. Pero se supone que si este método yo lo voy a ocupar en lugares donde no pueda acceder con ciertos equipos, por eso ya me están dando todos los elementos para que yo determine ese coeficiente de flujo. Ok, ahora ya tenemos el primer factor, el factor por gravedad específica. El siguiente factor que hay que determinar es el factor de gráfica. Pero cuando ustedes vean dónde van a determinar esos factores de gráfica, dentro de la gráfica en donde van a obtener ese factor, van a estar marcadas las ecuaciones para qué tipo de fluido es. Recuerden que cuando trabajamos con galones por minuto, vamos a estar obteniendo el CB de líquidos. Igual, aquí tenemos en el eje de las X los valores que corresponden a la presión que va a tener mi proceso en cuanto a la delta P. Para este caso, del ejemplo que tenemos, nos dicen que vamos a trabajar con una caída de presión o una diferencia de presiones de 25 psi. Vamos a ubicar entonces este valor de 25, vamos a trazar la línea donde se cruce con la curva que tenemos aquí, trazamos una línea perpendicular y vamos a obtener aquí nuestro factor de gráfica de 5. Entonces, vean, estamos utilizando las gráficas para determinar FSG y FG. Una vez que ustedes ya tienen estos dos valores, ahora sí ya se puede determinar lo que es el coeficiente de flujo, porque yo ya sé que este flujo que vamos a manejar es de 20 galones por minuto. Ya tengo los valores de estos dos factores y ya lo único que me resta es determinar este coeficiente de flujo. Entonces, aquí lo interesante de todo esto, ahora habría que ver que si su gravedad específica no está dentro de los valores que tenemos en la gráfica, pues ya lo tendrían ustedes que calcular con la ecuación que está manejando la diapositiva anterior. Y si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta aquí, esta curva que tenemos de este lado es la que nos permite determinar la raíz cuadrada de la diferencia de presiones. Vean, aquí teníamos 25, su raíz cuadrada es 5. Si tuviéramos una caída de presión de 100 psi, vean, nos va a dar un factor de gráfica de 10. Si tuviéramos un valor de 9, nos va a dar un valor de 3. Esta curva que tenemos aquí nos va a dar como resultado la raíz cuadrada de los valores que tenemos en la parte inferior. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe.
Ok, entonces esta parte es respecto a tener ese coeficiente de flujo método gráfico para líquido. Ahora, siguiente caso. Cuando ustedes vayan a tener el CB para el caso de gases en general, incluido el aire, claro está. Entonces, igual mi coeficiente de flujo va a ser el flujo que va a estar circulando por la válvula entre el factor de gráfica. En este caso, me piden que por la válvula van a circular 500 pies cúbicos por hora normalizados. Se va a estar trabajando con CO2. La presión que se va a tener en la entrada de la válvula es de 60 psi. Y la caída de presión en la válvula es de 10 psi y nos van a pedir determinar el coeficiente de flujo si la temperatura es la del medio ambiente. Aquí, si yo voy a tener la temperatura del medio ambiente, pues estamos hablando que va a ser alrededor de 60 grados Fahrenheit. Para este caso, ese coeficiente de flujo va a ser ahora el flujo que va a pasar por mi válvula, donde aquí me va a estar indicando que son pies cúbicos por hora estándar. Voy a requerir conocer el factor de gráfica, voy a necesitar conocer el factor por gravedad específica, pero también necesito conocer un factor por temperatura. Porque si ustedes recuerdan en las ecuaciones que manejamos por los otros métodos, para el caso de gases siempre nos pedían la parte de la temperatura. Entonces, aquí ya vamos a tener parte de lo que yo requiero conocer en este caso es la gravedad específica del CO2. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto en algunos ejemplos previos del cálculo del CB de válvulas que la gravedad específica también la podemos determinar como una relación de las masas molares. Entonces vamos a tener la masa molar del aire, la masa molar del CO2. La gravedad específica va a ser la masa molar del gas entre la masa molar del aire, que esto nos va a dar una gravedad específica de 1.52. Y esta relación así de dónde sale, de poner la ecuación de estado de PV entre MRT, entre PV, MRT para el aire y para el gas. Entonces ya aquí tenemos lo que es la gravedad específica del CO2. Una vez que yo ya tengo esa gravedad específica del CO2, nuevamente utilizo la misma gráfica que utilizamos para líquidos. Debo de ubicar el valor de alrededor de 1.5. ¿Sí? Puedo ocupar el valor de 1.5. Si yo quisiera algo más exacto, puedo ocupar el valor de 1.52 y hacer la operación de 1 entre la raíz cuadrada de 1.52. Y de esa forma ya tendríamos nosotros ese primer factor, mi factor por gravedad específica. Ahora, el siguiente punto es determinar el factor de temperatura. Para el factor de temperatura, vean, en el eje de las X vamos a tener valores de temperatura que van de menos 300 a 400 grados Fahrenheit. ¿Cómo determino este FT? Como la raíz cuadrada de 530 entre la temperatura absoluta. Ahora, yo aquí tengo los valores de FT. Aquí voy a ubicar a mi temperatura. Vean, aquí el primer caso. Si yo tengo un valor de temperatura
de 60 grados Fahrenheit, vamos a tener aquí un factor de temperatura de 1. Había un punto aquí en esta gráfica que me dice que la corrección por temperatura en el intervalo de 20 a 150 grados Fahrenheit es mínima y puede no ser tomada en cuenta. ¿Qué significa que puede no ser tomada en cuenta, jóvenes? Que mi FT yo lo voy a considerar igual a la unidad. Entonces, si estuviéramos hablando de una temperatura de 20 grados Fahrenheit, yo voy a tener un factor de temperatura de 1.05. Si yo tengo una temperatura, como me dice aquí dentro de este intervalo, de 1.05, vean, yo voy a tener un factor de temperatura de 0.95. Y hemos comentado luego por ahí en algunos casos que el tener hacer cálculos de ingeniería luego nos lleva a la parte de tener este, de tener errores admisibles entre un más menos 5%. Vean en este caso. Ahora, tengo para 20, 1.05. Para 150, 0.95. Y si yo estuviera hablando de 60 grados Fahrenheit, voy a tener un factor de temperatura de 1. Que cuando me dicen que considere la temperatura ambiente, yo por comodidad, ¿qué voy a considerar? Que tengo 15.6 grados Celsius, equivalente a 60 grados Fahrenheit. Por lo tanto, mi factor de temperatura va a valer 1. Y vean, entre este intervalo de 20 a 150 nos da una variación de más o menos 5%. Entonces, por eso aquí es que esta gráfica me está comentando que dentro del intervalo de 20 a 150 grados Fahrenheit, ahora sí, esa corrección por temperatura es mínima y puede no considerarse. Por lo tanto, voy a considerar que FT es igual a la unidad. Entonces ya tengo esta temperatura de 60 grados Fahrenheit, mi FT va a valer 1. Entonces ya tengo dos factores, el factor de gravedad específica y el factor por temperatura, pero ahora viene el otro punto, un factor gráfico o el factor de gráfica. Aquí, ¿cómo voy a identificar que el factor de gráfica es el que yo voy a utilizar? En primer lugar, las unidades. Vean, aquí me dice que es para pies cúbicos por hora normalizada, gases o aire. Siguiente punto. Aquí es en donde sí deben de poner especial atención, porque esta primer gráfica que tenemos aquí solamente es aplicada en un intervalo de presión, ¿sí? Que este valor que tenemos aquí es la presión en la entrada, la presión en 1. Esta solamente va a ser válida para una presión de entrada que vaya de 1 a 10 psig. Aquí tengo ya mis datos. Y estas curvas que ustedes ven aquí, estas van a representar la caída de presión en la válvula. Entonces ya tenemos que de este lado yo voy a tener mi presión en 1 y cada curva de las que yo tengo aquí que terminan con un número en el eje de las 10 superior, me van a representar la caída de presión. Bajo esta curva que yo tengo aquí, ya no voy a hacer ninguna obtención de un factor gráfico. Y ya el factor de gráfica lo voy a obtener en el eje de las X principal, el que ya tenemos aquí. Entonces, esta gráfica solamente va a aplicar de 1 a 10 psig.
¿Qué me indica que es para gases? Las unidades que tengo aquí. Después tenemos para el intervalo de 10 a 100 PSIG. Y aquí igual vamos a tener los valores de presión en 1. En el X secundario, los valores de la diferencia de presiones. Y una vez que ya tengamos esto de aquí, pues ahora sí vamos a determinar nuestro factor de gráfica. Vean, aquí también nos está diciendo que este es para gases. Entonces ya tenemos dos gráficas. La primera que va de una PSI a 10 PSI como presión de entrada o presión de línea de proceso. La otra que va de presiones de 10 a 100 PSIG. Y esta otra que va desde 100 hasta 150 hasta 1500, perdón, PSIG. Entonces, igual aquí voy a tener yo mi presión en 1 y estas curvas que tenemos aquí nos van a representar la diferencia de presiones. Vean, estas gráficas, ¿sí?, aplican para intervalos de temperatura de 20 a 150 grados Fahrenheit. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, vamos al problema que nosotros tenemos en este caso. Vean, el problema me decía que la presión de entrada es de 60 PSIG y voy a tener una caída de presión en la válvula de 10 PSI. Entonces nos vamos a ubicar en la segunda gráfica que habíamos comentado, que tiene un intervalo de 10 a 100 PSIG, y vamos a estar buscando una caída de presión de 10 PSI, que aquí es en donde la tenemos. Entonces ustedes van a tener que identificar esta caída de presión, trazar una recta desde 60 PSIG a donde cruce la curva de 10, en donde se intersecte la recta de la presión con la curva de la delta P. Van a trazar una línea vertical y esa vertical me va a dar el factor de gráfico, que es ya el que tenemos nosotros aquí. Ya tengo entonces este factor de gráfica, que es de 1550. Ya habíamos determinado el factor por gravedad específica, que es de 0.81. Ya tenemos el factor de temperatura, que nos decía que es temperatura ambiente. Por lo tanto, mi factor de temperatura vale la unidad. Prácticamente ya tenemos todos los datos pertinentes para determinar nuestro coeficiente de flujo. Los tres factores y el flujo que va a estar circulando por la válvula, que son 500 pies cúbicos por hora normalizado, y eso nos va a dar un CB de 0.398. Entonces recuerden, punto importante en el caso de los gases. Debo de ubicar cuál de las tres gráficas, con cuál de las tres gráficas vamos a trabajar. Otro punto que recordar, jóvenes. Las presiones de este método gráfico son presiones relativas. Aquí no vamos a estar trabajando con presiones absolutas como en los ejemplos anteriores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? De, ¿Por qué? bueno, dale tú primero. ¿Por qué dio en el FG 1550, profe? Ahora sí, este es aprox. Vean, aquí yo tengo mi valor de 100. Acá tengo mi valor de 300, 500, 1000, 1500, 2000. Y ya en la línea queda en un valor aproximado de 1550. Un punto que ustedes deben de ver, jóvenes, al momento de que utilicen métodos gráficos que van a ser de aproximación.
Entonces sí voy a tener una pequeña diferencia o una diferencia respecto a un método analítico. Entonces se podría decir que es al tanteo, profe. No, no es al tanteo, ¿sí? Sino yo ya tengo que ver cuánto vale cada división para asignarle un valor aquí en este punto. Ok. ¿Sí? Un tanteo, usted nada más le va poniendo datos y hasta que le atina, ¿no? Sí. Sí, ese es el tanteo, ¿no? Cuando usted hacía, por ejemplo, que era en química, ¿no? Su balance de ecuaciones casi al tanteo, mira, prox, ponle esto y ya quedó equilibrado todo esto, ¿no? Ya después vieron métodos un poco, ya, yo les llamaría más analíticos. Igual aquí, así como hemos estado viendo en algunos, por ejemplo, en el caso de la instalación de los medidores de flujo, que teníamos un valor aproximado en función de las divisiones y cuánto vale cada división, Chacón. Ok, ¿alguien más iba a comentar algo? ¿Eran dos? Sí, profe, yo. Lo escucho, Alexis. ¿De dónde podríamos sacar todas las gráficas? ¿A qué se refiere con todas las gráficas, Alexis? Bueno, es que aquí tenemos la gráfica que va de 0 a 100 y antes nos había Ah, mostrado la gráfica de 0 a 10. no ha revisado su Teams, ¿verdad, Alexis? No, o sea, aparte del team, o sea, si hay algún libro que las contenga. No, porque aquí sí no hay algún libro, Alexis. Estas gráficas son las que da el fabricante. ¿Sí? Esas son gráficas proporcionadas por ASCO. Y si ustedes vieron esas, ahora sí que ese documento tiene para determinado diámetro de válvulas. Entonces, estas gráficas, ya que ellos ponen aquí, Alexis, están de acuerdo a las condiciones de operación que se van a encontrar con esos diámetros de válvulas para ciertas tuberías. Y recuerden también, jóvenes, que al momento de que yo instalo una válvula, también le puedo poner reducciones. Lo que no le puedo poner son expansiones. Ahora sí, estas tres gráficas que aquí se presentan, Alexis, igual a todos jóvenes, son las que van a aplicar de acuerdo a las condiciones de proceso que se encuentran en la industria para esos diámetros de válvulas. Y aquí solamente se manejan tres, la que habíamos visto de 1 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1500. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Sí, me surgió otra. Ajá. ¿Por qué no leer los valores abajo de la curva? Porque ya voy a estar en las condiciones, si se acuerdan cuando me decía que la delta P es mayor a 1/2 de la presión en 1, que son condiciones que ya no ocupaba. Y vean los valores que llegamos a tener aquí, 50, 55, y ya algún otro valor ya no va a caer en esa zona. ¿Sí? Ese es el límite, Alexis. Es- ¿Sí? Entonces, vean jóvenes, cuando ustedes les toque, miren, hay a veces algunas cuestiones ya que todavía se van a seguir encontrando en campo, de utilizar alguna gráfica, de utilizar algunas tablas, entran con un valor y obtienen ya lo que ustedes requieren. Estas gráficas, esas tablas están basadas en las ecuaciones que ustedes y en todo lo que han estado viendo a lo largo de su formación. Y estas gráficas o tablas luego para hacer soluciones, así como ya hoy en día mucho de eso está sustituido por software.
son para condiciones de operación normales en los procesos, pero en algunas ocasiones ustedes se pueden encontrar procesos que salgan de esos límites. Entonces no va a haber de otra más que regresar a la parte de las ecuaciones que rigen al fenómeno en el cual ustedes van a estar haciendo un cálculo para realizar la selección o cálculo de algún sistema o equipo. Pero todo va en base a lo que ustedes van a conocer o ya deben de conocer de su formación académica. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, señores? Ok, entonces seguimos aquí. Ahora miren, para el caso de vapor, ese sería el otro punto. Si yo quiero calcular el CB de vapor, vean, aquí me dicen que voy a tener vapor, que van a estar circulando 25 libras por hora de vapor saturado. Este se va a encontrar a una presión de 7 psi-G, ¿sí? Y voy a tener una delta P de 3 psi. Ahora me piden conocer el CB de esa válvula. Nuevamente, ¿cómo va a ser ese coeficiente de flujo? El flujo requerido entre un factor de gráfica. Pero aquí en este caso es un poco más sencillo conocer este coeficiente de flujo porque simplemente me van a decir que me indiques el flujo en libras por hora y lo voy a dividir entre el factor de gráfica. Y ese factor de gráfica yo también lo voy a obtener de alguna gráfica como esta que tenemos aquí. Para el caso de vapor, jóvenes, vean, ¿cómo voy a saber si esta gráfica es válida para vapor o para gas? Las unidades que me dicen aquí del CB, libras por hora. También en este caso, para el vapor, vamos a tener divididas las gráficas en tres partes. La primera de ellas va a ir para un intervalo de presión de 1 a 15 psi-G. Entonces aquí ya tenemos mi presión de 1 hasta 15 psi-G. Voy a tener aquí las curvas que van a representar mi diferencia de presiones. Y en este caso, yo tengo aquí que mi delta P vale 3. Una vez que yo ubico esa delta P con este valor de 3, necesito conocer la presión de entrada a mi válvula, que en este caso son 7 psi-G, las que tenemos marcadas aquí. Teniendo ya estas 7 psi-G, igual se va a trazar una línea para que intersecte a esta curva de 3. Y una vez que yo ya tengo esta intersección, se traza la línea vertical para obtener este factor de gráfica, que en este caso va a andar alrededor de 23. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo este factor de gráfica, pues yo ya puedo determinar el CB, que me va a dar un valor de 1.06. Entonces, ojo, jóvenes, nuevamente, esta gráfica solamente va a aplicar para presiones en la tubería desde una PSI hasta 15 psi-G. Vamos a tener también la otra gráfica que va a ir para el intervalo de 10 a 100 psi-G, pero en la que se maneje el CB también para vapor. Aquí el flujo es el que me está indicando que esta gráfica es para vapor. Siguiente gráfica va a ir de 100 a 500 psi-G. Vean que para gases, en gases teníamos
hasta 1500 psig. En el caso de vapor, vamos a tener solamente hasta 500 psig. Y eso ya va en función de los límites de operación y las condiciones de proceso que se pueden encontrar ustedes ya en las aplicaciones. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok, miren, entonces, ahora, para este caso, miren, la tarea que va a ser para el próximo lunes es este problema que tenemos aquí. ¿Sí? Yo voy a tener una tubería de 3 pulgadas de diámetro, va a conducir 1.200.000 pies cúbicos normalizados por día de aire a una presión de operación de 75 psi. La presión corriente abajo es de 50 psig. La válvula se va a controlar, se va a emplear para controlar la presión y nos piden determinar el CB de la válvula. Si el aire fluye a una temperatura de 500 grados Fahrenheit. Primero hay que considerar el vapor de SG igual a 1 y el valor de SG cuando la densidad del aire se determina a 75 psi, que es la presión que está circulando en la tubería, y 500 grados Fahrenheit. Y habría que mostrar aquí el porcentaje de error respecto a ambas consideraciones. Para que ustedes determinen la densidad del aire, es la ecuación que tenemos aquí en la esquina, que es la presión entre RT. Eso sale de la ecuación de los gases ideales, lo que ustedes vieron en química aplicada. Vean, aquí vamos a tener método de Dwyer, método de Anderson, método gráfico cuando SG vale 1 y cuando SG es diferente. Aquí entonces ya tenemos el flujo, ¿sí? Vamos a tener la gravedad específica, vamos a tener la presión en 1, vamos a tener la presión en 2. ¿Sí? Vean, Dwyer y Anderson nos van a requerir las presiones absolutas. El método gráfico me pide presiones manométricas. Para el caso de las temperaturas, Dwyer y Anderson, fabricante y Anderson me piden temperaturas absolutas y en el caso del método gráfico simplemente me da una temperatura de 500 grados Fahrenheit. Factores de gravedad específica de temperatura y factor gráfico, en estos tres yo no lo voy a tener, porque estos tres solamente van a ser válidos, perdón, en estos dos no lo voy a tener, estos tres factores solamente van a ser válidos para la penúltima y la última columna, que se refieren al método gráfico. Entonces aquí yo voy a tener un CB por Dwyer, un CB por Anderson, un CB por el método gráfico cuando este es igual a 1 y un CB por el método gráfico cuando mi gravedad específica es diferente de 1. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a ocupar? Pues las que ya veníamos trabajando desde clases anteriores, en donde voy a tener método de Dwyer, método de Anderson. Recuerden que en ese método de Dwyer y método de Anderson hay que ver este condicionante que nos marca cada uno de estos métodos, ¿sí? Para que ustedes vean si se cumple o no se cumple ese condicionante para ocupar la ecuación en rojo, la ecuación en verde, o en la ecuación que está en negro, en lugar de utilizar, ¿sí?, delta P y presión en 2, voy a utilizar un medio de presión en 1. Y recuerden que para el CB por el método gráfico yo voy a necesitar el flujo, el factor de gráfica, el factor por gravedad específica y el factor por temperatura. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho.
Solo es una petición. ¿Podría bajar bueno, subir la última fórmula, es que nada más se alcanza a ver la P? Ecuación de estado, señor. Ahí está. Gracias, profe. Órale, Arriola. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Ojo, aquí van a necesitar calcular la densidad del aire a la presión a la presión atmosférica a nivel del mar y 60 grados Fahrenheit. Y después calcular la densidad del aire a 75 psi y 500 grados Fahrenheit. Sí, la van a necesitar calcular en el sistema inglés para que calculen ustedes su gravedad específica. Ahora sí que para eso les va a ayudar el libro que les comenté de termodinámica, en donde vienen lo de las tablas de vapor. Ahí vienen algunos cálculos en el sistema inglés. Ok, preguntas, dudas, comentarios, señores. No, profe, de momento no. ¿No? Ok, señores, entonces si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí le dejamos. La próxima semana, el martes, vamos a calificar sus exámenes, entonces sí les pido que estén presentes porque cada uno de ustedes va a calificar su examen. Y una vez que ya los tengan calificados, los van a escanear y los van a subir en el mismo, en donde subieron la solución, ahora van a subir la solución calificada. Para eso yo en su momento les voy a abrir ahora sí, unos 10, 15 minutos la entrega de la tarea para que puedan subir el examen calificado. Entonces, el próximo martes, ahora sí es lo que vamos a hacer y el lunes seguimos con esta parte de las válvulas. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, me dio gusto saludarlos el día de hoy. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Gracias, profe. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe.